Buenas noches. Hola a todas y todos. Bueno, estamos aquí dando inicio a esta actividad. Quiero presentarme. Mi nombre es Brígida Renoldi. Yo en este momento soy la directora del Instituto de Estudios Sociales y Humanos, que es un instituto de doble dependencia del CONICET y de la UNAM, creado en 2015. En 2014, en realidad en 2015 empezó a funcionar físicamente. Nos tomaron 2 años de pandemia, lo que hizo que todo el mundo estuviese guardado, y esta es una ocasión sensacional para encontrarnos otra vez, volver a vernos y a conversar y poder compartir las cosas que hacemos, formarnos. Así que, bueno, con esta conferencia que va a dictar el doctor Froilán Fernández, doctor en semiótica, que va a ser acompañada en la moderación por María del Rosario Millán, también doctora en semiótica. Tiene su fundamento en una iniciativa del año pasado, en la que convocamos a integrarse al instituto a varios de los investigadores que forman parte de esta facultad. Y en esa iniciativa, algunos de los investigadores se sumaron a formar parte de este instituto, que lo que busca es crear un espacio de cooperación y de desarrollo de líneas de investigación de algún modo innovadoras, y desde el momento en que se creó, entonces decidimos que para recibir y hacer conocer las actividades y las líneas de investigación de los miembros que se integran en este último periodo. Disculpen, hay un inconveniente con el sonido. Decidimos les decía, ahora, ¿se escucha mejor? Tomamos la decisión de hacer un ciclo de conferencias y de presentaciones de los investigadores que se han ido incorporando, así que vamos a tener varias de estas presentaciones en los próximos meses. Y con estas palabras les doy la bienvenida a las actividades presenciales y, bueno, al interés de todos, con el agradecimiento de tenerlos aquí presentes en esta actividad. Así que le paso la palabra a María del Rosario para que haga la presentación de nuestro conferencista, y con esto me despido de ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Sean muy bienvenidos. Me alegra ver esta sala repleta otra vez. Especialmente muy bienvenidos los estudiantes, que creo que para muchos esta es una de las primeras actividades presenciales después de 2 años de pandemia, así que es un momento muy grato. Y un motivo para celebrar. Me toca presentar a Froilán, mi compañero. No hay mucho más para decir de lo que todos saben de Froilán. Él es el actual secretario de investigación, tiene una larga trayectoria y formación en el campo de la semiótica, pertenece a uno de los programas de investigación más antiguos que tiene la facultad, el programa de semiótica, que está en proceso de una institucionalización y en proceso de transformarse en un laboratorio. Esa es una novedad. Ayer se aprobó. Ya se aprobó. Bien. Así que esto da cuenta de una trayectoria que lleva más de 4 décadas. Es una de las líneas fundadoras de esta facultad y que ha ido innovando en distintas áreas y ha sostenido en todos estos años un compromiso y una articulación con el medio y con la comunidad, que se nota especialmente en los servicios que se han brindado desde el programa de semiótica, la especialización, todas las formaciones
para docentes en el área de alfabetización intercultural, además del propio desarrollo del departamento y del área de semiótica. Froilán es también egresado de la casa, licenciado en letras, también es magíster en semiótica discursiva, somos de la primera generación, y continuó luego sus estudios de doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba, es egresado del doctorado de semiótica ahí. Tiene muchos libros y artículos publicados en relación con el tema que va a presentar acá. Por lo tanto, la condensación teórica y experiencial de la que nos va a hablar en esta presentación da cuenta del compromiso, la rigurosidad de su trabajo, y espero que abra e inspire a los jóvenes estudiantes y nobles investigadores a ver las potencialidades de esta área disciplinar y los diálogos que pueden tenderse con otras disciplinas. Con ese espíritu de diálogo y de encuentros abrimos esta actividad y le doy la palabra al doctor Fernández. Bueno, muchísimas gracias Brígida, muchísimas gracias Copo por la presentación, Brígida y a todo el IESI por la invitación a esta charla. La verdad que me pone muy contento porque también hemos trabajado codo a codo con el IESI estos 4 años en la Secretaría de Investigación, dándole una organización institucional a ese instituto que es tan importante para todos nosotros y para la facultad. Eso era un objetivo de la gestión y creo que lo hemos logrado incorporando ahora investigadores de la UNAM y proyectando una serie de actividades de aquí en adelante que articulan mucho más la Secretaría con el instituto. Bueno, como decía Copo, vengo a hablar un poco de los relatos y las experiencias en la frontera desde una perspectiva semiótica. Intentaré no ser aburrido, eso es muy complicado en la semiótica, pero bueno, intentaré un poco dar cuenta de un trabajo de investigación que hice para el desarrollo de una tesis doctoral específicamente en el marco de ese espacio que mencionaba Copo recién, el programa de semiótica, que ayer se convirtió en laboratorio de semiótica, dando un paso más en su rica historia de investigación, transferencia y extensión. Es una gran noticia para nosotros los que estamos ahí. Bueno, vengo a hablar de la narración, vengo a hablar de los relatos, de las experiencias y los relatos en la frontera. Un tema muy remanido por otra parte, digamos, la pregunta inicial es ¿por qué hablar otra vez de la narrativa, ¿no? ¿Por qué volver a tratar un tema que tiene una larga historia de estudios, de investigaciones en diferentes campos disciplinares, que tiene una larga tradición de investigaciones metodológicamente hablando en las ciencias humanas y sociales? O sea, es un desafío siempre volver a hablar de la narración, ¿no? Volver a hablar de la narración y volver a plantear un proceso de investigación donde el centro, el objeto de estudio sean las narrativas. Yo creo, por otra parte, que más allá de que eso es así y que siempre uno puede decir nada más que algo en algún aspecto nuevo, hablar del relato es muy relevante en un mundo plagado de narraciones, ¿no? Es decir, siempre me parece que es muy importante, reflexivamente hablando, que pensemos qué sentido tiene hablar otra vez de un tema abordado y remanido para las ciencias sociales y humanas en una sociedad como la nuestra, contemporánea, globalizada, donde los flujos narrativos son infinitos y continuos para nuestra vida cotidiana. Me parece que ese punto de partida es muy válido porque lo que intenta hacer es básicamente desnaturalizar algo que está dado y que va de suyo, ¿no? Es decir, todos contamos historias, todos recibimos historias, todos interpretamos narraciones. Entonces, esa condición y esa práctica que está naturalizada para nosotros,
precisa un abordaje siempre reflexivo que intente desnaturalizar los sentidos que configuran los relatos que habitan el mundo y la vida cotidiana. Y la semiótica, acá vengo a hacer un poco de propaganda también, la semiótica, en realidad ese es el objetivo de la charla, hacer propaganda de la semiótica. La semiótica es una disciplina relativamente moderna, es decir, que se desarrolló en el siglo XX, que si bien responde a una ancestral una compulsión humana que se pregunta por el sentido de todo lo que hacemos, lo que intenta hacer, como decía un célebre semiólogo francés, Roland Barthes, al que muchos habrán leído, es desnaturalizar el sentido, ¿no? Es decir, meterse en la cocina del sentido. Dice Roland Barthes en un ensayo muy hermoso, dice, el semiólogo no se pregunta qué significan los discursos, los signos, los objetos, el semiólogo se pregunta cómo significan, y para preguntarse cómo se mete en la cocina del sentido. Y entonces hablar de la narración desde el punto de vista de la semiótica, donde hay una larga tradición de estudios sobre la narración, siempre es interesante porque lo que intentamos hacer es desnaturalizar aquello que en la vida cotidiana damos por natural, ¿no? Entendemos de modo natural. Por lo tanto, bueno, yo voy a plantear en este recorrido, que intentará ser breve, sintético y lo menos tedioso posible, voy a plantear una serie de reflexiones semióticas sobre la narración a partir de una experiencia de investigación particular que tiene que ver con el trabajo con narrativas de la vida cotidiana en la frontera, específicamente en los umbrales de la alfabetización inicial, es decir, en el momento en el que el niño ingresa a la escuela y tiene que aprender la lengua oficial, tiene que aprender a leer y escribir en la lengua oficial, y ese momento, que es un momento de umbralidad, una categoría teórica que no voy a desarrollar, pero que es una categoría propia de nuestros trabajos en el programa de semiótica, es un momento crítico, un momento de crisis. Un momento de crisis en nuestros universos fronterizos, porque generalmente ese niño que llega a la escuela y que tiene que aprender a leer y escribir en la lengua oficial, en un español estandarizado, viene hablando otra lengua, tiene otra lengua materna, otra lengua familiar, que generalmente el portuñol, que puede ser el yopará, que puede ser el alemán, o viene hablando un español mestizo criollo, que es el que hablamos todos nosotros, a partir de este mestizaje lingüístico que caracteriza a nuestro territorio fronterizo misionero. En ese momento, la narración para nosotros tiene un gran valor porque funciona como un dispositivo que le da continuidad a la vida del niño, a la vida familiar del niño, y hace más hospitalario el ingreso al universo escolar, donde va a tener que, porque así lo manda el Estado-Nación, aprender una lengua oficial, ¿no? Esa experiencia de investigación se llamó, fue una experiencia que llevamos adelante durante mucho tiempo, ahora la voy a comentar, y a partir de esa experiencia no quiero contarles solo la experiencia de investigación, sino pensar cuáles son las posibilidades que brinda esa experiencia para repensar los dispositivos narrativos de la cultura en general. Me gustaría ahí hacer como una especie de caución inicial, que tiene que ver con el lugar de enunciación, ¿no? Es decir, ¿desde dónde voy a hablar? Es importante siempre mencionar desde dónde hablamos, desde dónde voy a plantear esto. Primero voy a plantear esto desde un campo disciplinar específico, como mencionó Copo, la semiótica, ¿no? Digo esto porque los estudios sobre la narración no son potestad específica de la semiótica, están en múltiples campos disciplinares de las ciencias sociales y humanas. La teoría literaria, la antropología, la sociología, la historia, todos esos campos han abordado en algún aspecto u otro, en diferentes términos teóricos, metodológicos, con propuestas analíticas,
el relato alguna vez, ¿no? Y hacia el interior de esos campos hay diferentes escuelas, tradiciones y linajes intelectuales y de investigación que abordan lo narrativo de diferentes maneras. No voy a aburrirlo con eso, después lo podemos comentar. Yo hablo desde la semiótica. La semiótica, para los que no conocen, veo muchos alumnos de letras acá que estarán aburridos de que le repita esto, pero bueno. La semiótica es una disciplina que estudia los procesos de significación en el campo de la vida social y la cultura, ¿no? Esto en términos muy groseros, por favor no me repitan esto en ningún examen los alumnos de semiótica. En términos muy generales, ¿no? ¿Qué le interesa a la semiótica? Estudiar los procesos de la significación en la vida social. Y enfatizo la palabra proceso porque si bien analizamos discursos o textos, esos discursos o textos son el resultado de la interacción de los signos en la cultura, de la interacción social, y son ellos mismos procesos. Así que quiero enfatizar que el sentido y la significación siempre se da procesualmente, ¿no? Hablo desde ese lugar, desde la semiótica, y hablo desde un anclaje territorial, es decir, desde los estudios de semiótica desarrollados acá en Misiones, en la Universidad Nacional de Misiones, en un territorio transfronterizo, ¿no? Con una mirada de la semiótica que tiene una inscripción institucional, como la que mencionábamos recién, la del Laboratorio de Semiótica, ex programa de larga data, 40 años de trabajo, a partir de los trabajos pioneros de Ana Camblón, que nos formó a todos, y que tiene una mirada de la semiótica también particular, que no es una mirada ortodoxa, ni monolítica, sino que es una mirada, yo diría, siempre digo esto en los congresos o en las jornadas o cuando me encuentro con colegas de la disciplina, una mirada hereje, básicamente una mirada hereje. Lo que hacemos es poner en diálogo la semiótica con otros campos disciplinares, con otros autores, con otras escuelas, con otras tradiciones. Porque lo que creemos, como decía Lucian Febre, un historiador, decía, en las ciencias humanas no hay disciplinas, hay problemas. Entonces, las disciplinas son cotos académicos con todo lo que implica eso, y lo que hay que poner es a dialogar las disciplinas para tratar de abordar problemas, ¿no? Y entonces hablamos desde ese lugar, una semiótica ecléctica, podríamos decir, un poco hereje, que además tiene como una mirada, digamos, una inscripción epistemológica en tres grandes tradiciones del campo disciplinar de la semiótica. El pragmatismo peirciano. El pragmatismo, somos pragmatistas, en el buen sentido de la palabra, en el sentido científicamente riguroso del pragmatismo peirciano. Somos lectores de Lotman y de la semiótica de la cultura rusa, y somos, ya ahí casi en términos ideológicos y éticos, cultores del dialogismo bakhtiniano. Esos tres componentes están en todos nuestros planteos y van a aparecer en algún aspecto en los que les menciono acá. ¿Te molesto, Brígida, con esto? Entonces, a partir de esto, desarrollamos una serie de investigaciones que vienen ahí, como ustedes ven, desde la década del 70, y que en mi caso anclan en un trabajo específico que está vinculado con la narrativa de la vida cotidiana en la frontera, cuyo resultado final es una tesis doctoral llamada Narrar la frontera, relatos y experiencias y vida cotidiana en los umbrales de la alfabetización semiótica. ¿Qué trabajé en esa tesis? En esa tesis trabajé las narrativas de la vida cotidiana en los umbrales de la alfabetización, específicamente en relación con los procesos alfabetizadores y la relevancia que tiene el relato niño, o sea, el relato que hace el niño en los umbrales escolares cuando ingresa a la escuela sobre su vida cotidiana para los procesos de alfabetización, para optimizar, no es una palabra por ahí feliz ni correcta, pero para optimizar esos procesos alfabetizadores. No voy a contar la investigación porque me interesa contar otras cosas, pero de eso trata la investigación. Esta investigación supuso un trabajo de campo en un territorio específico que es el departamento de San Javier, en la frontera con el Alto Uruguay, donde trabajamos con una red de escuelas rurales
dándole continuidad a otros trabajos como el que hizo Raquel acá, que está con nosotros, Raquel Alarcón, para su tesis, también con esa misma red, dándole continuidad a otros trabajos, una red de escuelas rurales del departamento de San Javier. En esa red de escuelas rurales lo que hicimos fue un trabajo de campo, donde fuimos a observar y a entrevistar, a recoger narrativas de esos niños que estaban en situación de umbralidad, narrativas sobre su vida cotidiana, observando las clases, observando otros protocolos de la vida escolar, de las semiósferas escolares, ¿no? Y entonces ahí lo que hicimos fue armar, tratar de ver, tratar de analizar las experiencias narrativas que esos niños desarrollaban en la instancia de umbralidad y ver de qué modo operaban para que los procesos de alfabetización intercultural sean más exitosos o tengan, digamos, una resolución más óptima en ese aspecto. Esto lo estoy planteando en términos muy generales, perdonen porque no me quiero detener exclusivamente en eso, sino en los desafíos y las posibilidades que implicó este abordaje. Me gustaría decir ahí que esta investigación supuso una serie de desafíos iniciales, ¿no? O sea, cuando yo fui a investigar, fui con una hipótesis y una idea, por supuesto, como vamos todos. Esa idea tenía que ver sobre todo con la concepción o la idea fundamental era recoger un acervo de narrativas de la vida cotidiana de esos niños, contrastarlos con un acervo de narrativas de los otros actores de la vida escolar, como los docentes, los padres, y cotejar oralmente cómo funcionaba eso. Yo planteaba o creía o concebía que cuando ingresara a ese mundo escolar iba a ver en ese universo de la vida escolar claramente diferenciadas las semiósferas familiares, las semiósferas estatales, ¿no? Las semiósferas rurales. Semiósfera es un concepto de la semiótica de la cultura que tiene que ver con los universos de sentido. Por supuesto, cuando me enfrenté a ese mundo de la frontera, donde yo creía que todo estaba muy bien delimitado, me di cuenta que en realidad las prácticas y los hábitos de la vida cotidiana, que también estaban funcionando en la escuela, suponían una continuidad constante. Una continuidad que implicaba una continuidad de hábitos en general, semióticos, vinculados con la comida, con los horarios, con los modos de habitar el espacio, y también con el lenguaje, también con la lengua. Es decir, esos niños, esos docentes, hablaban la lengua de manera fluida y continua y iban del español al portuñol, al portugués misionero, podemos llamarlo de diferentes formas, de manera continua. Entonces todo eso no implicaba el contraste entre dos semiósferas, una argentina estatal y otra brasilera, sino una continuidad que configuraba otro universo, un universo específico de sentidos mestizos en conflicto, con cuestiones irresueltas, que implicaban la configuración de una semiósfera fronteriza, podríamos decir, ¿no? O una semiosis fronteriza. Un proceso de producción de la significación y el sentido propios de ese espacio de la cultura. Entonces ahí se plantearon una serie de desafíos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer frente a eso? Ya la investigación que yo proponía no podía seguir como la hipótesis, con sus ideas iniciales. Tenía que modificarla. Y tenía que modificarla porque no me servía contrastar el relato niño con el relato docente y ver cómo funcionaba eso, sino tratar de entender cómo esas narrativas entraban en conflicto con otras
narrativas que estaban funcionando en el universo de la frontera. Específicamente en la escuela en este caso, porque el lugar donde iba a trabajar era la escuela, no cualquier otro lugar. Entonces, ¿cuál fue el camino el que derivó todo esto? Bueno, armar un corpus de relatos que suponían el registro de la narrativa del relato niño en situaciones escolares, la clase, el recreo, el comedor, etc. Y ver cómo eso contrastaba con el relato oficial que, por ejemplo, estaba en los libros de lecturas y los manuales escolares que circulaban en esas escuelas, con el relato de los medios de comunicación y específicamente con los suplementos docentes que brindaban materiales didácticos o pedagógicos o textos narrativos para trabajar en el aula, con la producción del relato escrito de esos niños que ya habían superado la fase de umbralidad, la experiencia de umbralidad. Es decir, que las experiencias narrativas se abrían a un horizonte mucho más amplio que el que yo había pensado. Y toda mi investigación empezó a tratar de dar cuenta en algún aspecto, como diríamos en semiótica, en algún aspecto de esa complejidad, ¿no?, narrativa que estaba apareciendo, que ustedes ven ahí en ese diagrama. Disculpen la cantidad de diagramas, pero como me dijo una vez un colega, ustedes los que se dedican a la semiótica siempre están haciendo un diagrama, ¿no? Van a aparecer varios diagramas que son una forma de organizar el caos del pensamiento a veces. Entonces, lo que yo planteo, lo que les quiero plantear a ustedes o quiero comentarles, para después, que después sigamos charlando, es cuáles son las posibilidades que se abrieron con respecto específicamente a la investigación sobre los relatos a partir de esta experiencia de trabajo de tesis, ¿no? Es decir, me interesa nombrar esas posibilidades, mencionarlas y sobre todo dejarlas planteadas como lugares de trabajo posible a partir de una experiencia concreta como la que yo tuve. La primera posibilidad que se abrió fue repensar lo narrativo en términos teóricos y metodológicos. Ese fue el primer desafío. Nunca me voy a olvidar una vez cuando en un taller de tesis del doctorado, una gran maestra que tuvimos todos, Pam Parán, me dijo: Froilán, no sé qué vas a decir sobre la narración. Ya se dijo casi todo, me dijo. Por supuesto, me puso en un aprieto y me dice, bueno, algo tendré que decir, ¿no? Algo que no es nada nuevo, es decir, tampoco estoy inventando la pólvora, nunca perseguimos ese objetivo, sino tratar de poner en diálogo por ahí tradiciones teóricas muy disímiles o aparentemente disímiles para pensar el objeto de estudio y definirlo de otro modo, ¿no? En semiótica la tradición sobre el estudio sobre narración es tan antigua como la disciplina. Si uno va al formalismo ruso en la década del 20 del siglo, en las dos primeras décadas del siglo XX, el formalismo ruso planteó toda una teoría sobre el relato. Antes, los antropólogos también saben de eso, estaba Prop, el padre del formalismo ruso, y su morfología del cuento, que ya suponía toda una teoría del relato. Y después del formalismo, haciendo un salto bastante amplio, toda la tradición narratológica francesa propuso modelos lógicos y gramaticales de análisis del relato, con los cuales atormentamos a nuestros alumnos desde la escuela secundaria. Esos modelos, o sea que hay una tradición de estudios muy amplia dentro de la semiótica. Fuera de la semiótica también. Fuera de la semiótica también hay una tradición muy amplia de estudio narratológico. Específicamente en el campo de la hermenéutica, donde hay toda una serie de autores que en la década del 80 le dieron, debatiendo con la narratología francesa y el estructuralismo,
propusieron lo que se llamó el giro narrativo y plantearon una mirada de la narración teórica desde otro lugar. Y también en el campo de la historia. Bueno, no sé si tengo alumnos de historia acá, pero en la historia también hay todos modelos hay una serie de modelos de estudios de la narración que tienen que ver con lo que se llama la metahistoria o la microhistoria en otros aspectos. En fin, sin aburrirlos, quiero decir que todo eso fue como una materia en la que abrevamos en algún aspecto, y lo que lo que veíamos, digamos, y por eso traigo acá la noción de experiencia y la noción de práctica, lo que veíamos en ese universo en el que estábamos inmersos en la frontera, en la interacción con esos relatos, era que en realidad nos parecía importante pensar lo narrativo, no en términos de género ni de estructuras, sino en términos de prácticas. Es decir, en términos prácticos, ¿qué son las prácticas narrativas? ¿Cómo se resuelven? ¿Cómo se ejecutan? ¿Cómo se interpretan? ¿Cómo circulan? ¿Qué sentidos derivan de esas prácticas narrativas? ¿Y qué valores tienen para la cultura que habitamos? ¿No? Todo eso. O sea, darle una dimensión práctica a la narración que vaya más allá de los géneros, y que piense esos géneros inmersos en el campo de la vida social, como diría Bakhtin, ¿no? Entonces ahí ese fue un gran desafío, nos llevó mucho tiempo resolverlo, debo decirlo, y tratamos de resolverlo en algún aspecto, planteando que el relato y la narración, acá lo estoy usando como sinónimo, pero bueno, después podemos hacer distinciones, me parece que no vienen al caso pero el relato y la narración pueden pensarse como un gran dispositivo semiótico. Como un gran dispositivo semiótico, dispositivo es una categoría también muy desarrollada en el campo de las ciencias sociales y las humanidades y en la semiótica en particular, como un gran dispositivo semiótico que configura la experiencia humana, que le da sentido a la experiencia humana y que al mismo tiempo forma parte de esa experiencia. Es decir, que no es que el sentido está en la estratosfera y baja como una suerte de Espíritu Santo. No, el sentido está acá. Los signos, los relatos están acá entre nosotros, diríamos, ¿no? Nosotros mismos somos un relato, nosotros mismos somos signos. Como diría Peirce, nosotros a las palabras le podemos decir, ustedes no significan nada que nosotros no querramos, pero las palabras se pueden dar vuelta y decirnos nosotros, tú no eres nada que nosotros no te hayamos enseñado. Es decir, que ahí hay El relato es eso. Nosotros somos Entonces, la idea de dispositivo, que después podemos ahondar si quieren, no quiero aburrirlos en términos teóricos, fue una idea fundamental para tratar de entender esta dimensión práctica que tiene la narración. ¿Por qué? Porque el dispositivo supone la conjugación de diferentes lenguajes, signos y discursos. El dispositivo implica la relación de el discurso con las prácticas, los hábitos, las cosas y los objetos que habitan el mundo. Todo eso está en el relato. Cuando contamos algo, no estamos simplemente poniendo eso en palabras, sino que estamos planteando un modo de pensar el mundo. Y ese pensamiento implica una acción, tiene sus efectos prácticos, ¿no? Tiene sus efectos prácticos en el mundo. Entonces, esa primera posibilidad se nos abrió como una posibilidad que implicaba dar una definición teórica y metodológica al mismo tiempo. La segunda posibilidad que nos abría esta investigación era la de repensar un viejo término olvidado por la semiótica, que es la categoría de experiencia, ¿no? Hoy ya está instalado eso en todos lados, ¿no? Hasta en la vulgata cotidiana, en el discurso cotidiano. Pero cuando hacíamos la investigación nos dimos cuenta que había algo que quedaba fuera de los planteos sobre la narración en el campo disciplinar, que tenía que ver con la dimensión experiencial que tiene el relato para lo humano, ¿no? Y con la relación que la experiencia, con la configuración de sentido que supone que le da el relato a la experiencia humana.
Eso para nosotros era fundamental pensarlo. Era fundamental pensarlo porque lo que estábamos viendo en esas narrativas era una experiencia de la fronteridad, podríamos decirlo. Una experiencia del habitar la frontera. Una experiencia que no era monolítica ni heterogénea, sino que era compleja, ¿no? Que era compleja y que aparecía en relación con prácticas y categorías de diversa índole vinculadas con la vida cotidiana, pero también con los imaginarios sociales, también con la memoria comunitaria, ¿no? Con los lenguajes. Todo eso estaba funcionando en esas narrativas de la vida cotidiana en la frontera del niño. Fíjense que esas experiencias suponen contrastes que se ponen en discurso. Ahí les pongo algunos ejemplos para que lo vean, no voy a ahondar, de narrativas del relato niño con narrativas oficiales que estaban en los manuales escolares, es decir, que configuraban la experiencia de otro modo, de otra manera. Pero la noción de experiencia era fundamental para nosotros. Y la relación entre relato y experiencia era fundamental. Y entonces hicimos una reivindicación pragmática de la noción de experiencia. No hablamos en términos trascendentales, sino de la experiencia como aquello que tiene que ver con las configuraciones de sentidos prácticos de la vida cotidiana, en relación con hábitos, en relación con creencias, en relación con prácticas, en relación con imaginarios sociales. O sea, el matiz experiencial que observábamos en la narrativa de los habitantes fronterizos abarcaba un haz de materializaciones semióticas en relatos, en discursos, muy amplia. Ahí me gustaría decir que, ¿qué hace el relato con la experiencia? Le da sentido, por supuesto, pero en la vida cotidiana, ¿cómo le da sentido? Sobre todo estableciendo una cronotopía de la vida cotidiana. Una cronotopía es decir, una configuración del espacio y el tiempo y de las prácticas vinculadas con el espacio y el tiempo. Y esas prácticas, fíjense, estaban relacionadas sobre todo con el hogar, el paso, la chacra, la escuela, es decir, esos espacios que se habitan y se significan narrativamente. Ahí había una serie de deslindes que hacían las narrativas del relato niño, pero también las narrativas de los manuales escolares, que implicaban otros deslindes cronotópicos vinculados con imaginarios, por ejemplo, urbanos, totalmente distintos al imaginario del relato niño en la frontera. Y eso estaba todo circulando en el mismo espacio semiótico, la frontera. Es decir, no estaba una cosa por un lado y otra por otro, todo estaba en el mismo espacio semiótico. ¿Con esto qué quiero decir? ¿O qué pretendo decir? ¿O qué conclusión podemos sacar? Que estas narrativas son narrativas muy heterogéneas y que la configuración experiencial de la vida en la frontera, los sentidos que están en juego son sentidos complejos, conflictivos, en contraste permanente, irresueltos, mestizos, podríamos decir, para utilizar un término que conocemos todos. Eso me llevó a un tercer momento, o una tercera posibilidad, que no la planteo yo, sino que está planteada en muchos autores, pero que es pensar la dimensión biopolítica y biosemiótica, agregaría ahora, después de tanto tiempo, o sea, el sentido de la vida, del relato, ¿no? Entonces, el vínculo pragmático entre experiencia y narración es un vínculo donde se juegan relaciones de poder, configuraciones políticas de sentido, valoraciones ideológicas. Y esas valoraciones ideológicas, esas configuraciones políticas del sentido y esas relaciones de poder se configuran narrativamente, ¿no? Se configuran narrativamente. Muchos autores plantean esto, analizan esto, yo lo analicé en el marco de la vida escolar y del relato en la frontera, a partir de un análisis sobre todo que contrastaba tres grandes, digamos,
conjuntos de relatos, ¿no? Por un lado, lo que se denominan los relatos ejemplares, es decir, los relatos de la historia oficial que están en los manuales escolares. Los relatos ejemplares son relatos que remiten a una vieja tradición retórica, el exemplum medieval, y que tienen como objetivo narrar una vida modélica, ¿no? Todos nosotros aprendimos historia en la escuela a partir de relatos ejemplares. El santo de la espada era San Martín, entonces toda la geografía, fíjense ahí el carácter religioso que se le da al prócer, ¿no? Toda la geografía sanmartiniana estaba en esas narrativas de la escolaridad. Y entonces, en la escuela, en estos universos escolares en los que yo me había adentrado, circulaban algunos relatos ejemplares, sobre todo en un viejo manual que se utilizaba en la escuela misionera y se sigue utilizando a veces, que es Misiones 4, ¿no? Misiones 4, entonces ahí lo que hice fue analizar algunos relatos ejemplares y ver cómo esos relatos ejemplares de la escuela, sobre todo vinculados con la etapa evangelizadora de los jesuitas y el periodo sí, sobre todo con esa etapa, configuraban un lector modelo, la idea de un lector modelo. O sea, ese niño recibía esos relatos y se configuraba como un lector modelo. Si quieren, después hablamos más de esto para no ahondar demasiado, para poder, digamos, avanzar, ¿no? Un lector modelo que es el niño misionero, podríamos decir. O sea, la idea de misioneridad, donde hay un hiato entre entre esa idea y otros momentos y experiencias históricas, por ejemplo, vinculados con la cultura de los pueblos originarios o con la inmigración brasilera en la frontera, por mencionar solo dos, ¿no? Luego analicé otro conjunto de relatos que tienen que ver, que estaban ¿dónde? En los libros de lectura, no en los manuales, sino en los libros de lectura que se usaban en el primer grado, y ahí contrastamos dos libros de lectura, en donde lo que tratamos de ver es cómo se configuraba o se construía un etos escolar. El etos es una figura del discurso, en el análisis del discurso, tiene que ver con la construcción de un cierto sentido para la subjetividad. Perdón, lo estoy diciendo así, es más complejo, pero no viene al caso, ¿no? Y entonces veíamos cómo esos manuales construían un etos escolar. Y lo construían sobre todo a partir de un modelo vinculado con el cuento maravilloso. O sea, lo que se tomaba como modelo era el cuento maravilloso o el cuento infantil. Y no se lo replicaba, sino que se lo reformulaba. Había un manual que se llamaba Papelito 1, que era la historia. ¿Quién era Papelito? Un niño que era como un Pinocho de papel. Entonces se tomaba el viejo relato de Colodi, que fue un modelo en el siglo XIX, y se le daba un carácter distinto vinculado con los valores sociales. El libro se llamaba Educación en Valores, fíjense. Entonces toda esa narrativa configuraba un etos escolar muy vinculado a la vida urbana, no a la vida rural de los niños que habitan la frontera en donde estábamos trabajando nosotros. Y el último texto que trabajé es una serie de relatos, de conjuntos de relatos que aparecían en un suplemento docente del diario Primera Edición, acá en la provincia, que era en ese momento el único suplemento docente que existía, y que siempre cerraba con una propuesta de una narración para trabajar en el aula. Entonces ahí también había toda una configuración de sentidos de la vida escolar y del universo misionero que tenía que ver con un etos específico, en donde el sentido estaba muy acentuado sobre todo en la vida urbana otra vez, o en cierta mitología costumbrista, podríamos decir, ¿no? Entonces, eso me permitió enfatizar esta idea del relato como un dispositivo biopolítico. ¿Qué quiere decir esto? Que la narración configura o articula los sentidos de la vida social, la modeliza políticamente la vida social, y eso se relaciona específicamente con los modos en que se disciplina
una sociedad o se la modela, ¿no? Eso está en los viejos planteos sobre la idea de la narración, las fundaciones de los estados nacionales y las narrativas que esos estados nacionales segregaron para darle sentido a esas configuraciones geopolíticas, ¿no? Bien, y finalmente la última posibilidad que se me abrió para pensar esta idea de las prácticas narrativas en los universos escolares específicamente, pero yo creo que esto puede extrapolarse a otros análisis del relato, es la idea de un modelo de escenas narrativas, un modelo teórico-metodológico de escenas narrativas. Entonces yo dije, a ver, no lo dije así, perdón, pero lo pensé, ¿cómo vamos a pensar con el funcionamiento del relato en el aula? ¿Cómo pensamos eso? ¿A partir de las interpretaciones que circulan de las narrativas? ¿O a partir de experiencias más complejas que suponen cómo ese relato está sobre todo metido en la conversación entre el docente y el estudiante, el docente y el niño? Entonces, ahí dije, bueno, recuperé una vieja categoría que viene del campo de los estudios de la lectura y también del análisis del discurso, que es la categoría de escena. Y lo que planteé es que, bueno, en realidad, lo que hace el docente en el aula es, cuando trabaja con las narrativas de la vida cotidiana del niño, es instalar una escena donde esos relatos circulan, ¿no? Y esa escena articula una serie de hábitos semióticos a los que nosotros le llamamos protocolos. Después también no vamos a entrar en eso, pero después podemos ampliarlo, en 4 grandes dimensiones. Una dimensión que es una dimensión cronotópica, es decir, la escena sucede en el aula o en su sustituto, que puede ser el galpón, el comedor, donde sea, y al mismo tiempo esa escena en la trama de los relatos que van apareciendo estipula cronotopías de la vida cotidiana, como veíamos antes, vinculada con lo que hace ese niño en la chacra cuando alimenta a los animales, o en el trabajo del hogar, en la ruralidad, o sea, cómo significa el espacio del tiempo. Una dimensión experiencial vinculada con eso, es decir, cuáles son los hábitos que le dan sentido a su vida. Una dimensión textual, es decir, cómo eso se pone en relato en algún género, que puede ser la anécdota, que puede ser el cuento maravilloso, que puede ser el chisme, o sea, algún género, hay que narrar en algún género, a eso le llamo dimensión textual. Y acá agrego una dimensión que es la que más me interesa enfatizar ahora, que es la dimensión patémica, es decir, cómo en el relato aparecen lo afectivo, las pasiones, el humor, la tristeza, la alegría, ¿no? Cómo todo eso está funcionando en el relato, ¿no? Es la dimensión del patos, como dirían los griegos. En el relato aparecen esas 3 dimensiones, ¿no? El logos, el etos y el patos. El patos la ciencia siempre lo dejó afuera. Hay que recuperarla y me parece que cuando uno aborda relato no puede dejar de pensar la dimensión de lo afectivo, lo emotivo, cómo ese clima genera humor, genera risa, genera preocupación, llanto, tristeza, y cómo eso se manifiesta narrativamente. Hice todo un análisis ahí que no viene al caso de esas escenas, no los voy a aburrir con esto, pero ¿qué quiero decir? Que esta es una posibilidad. Yo creo que esto se puede pensar para otras prácticas sociales, para investigar otros universos más allá de la escuela, ¿no? Me parece. Entonces, ¿qué quiero decir con esto para ir cerrando? Quiero decir, bueno, finalmente el estudio sobre la narrativa, la investigación sobre lo narrativo, una experiencia de investigación sobre lo narrativo, que parecía que iba a ser una experiencia que iba a consistir solamente en recuperar cosas planteadas anteriormente por otros autores, por otras disciplinas, por otras investigaciones, al enfrentarse a ese rico universo de la vida cotidiana en la frontera, segregaba toda una serie de posibilidades infinitas que suponían la posibilidad de seguir pensando el relato de otra manera. Y para cerrar esto, me gustaría recuperar otra dimensión u otra posibilidad que aparece, que es la dimensión ética de la narratividad, la dimensión ética política
del arte de narrar, ¿no? Yo creo que el relato, la narración, es un derecho humano. Citando a Homi Bhabha, creo que todos tenemos el derecho a narrar, y ahí hay una dimensión ético-política que hay que reivindicar. El derecho a narrar es un derecho de las sociedades y de los individuos, y sobre todo de esos niños, niños que llegan a la escuela, que vienen de un universo distinto al universo escolar y que necesariamente tienen que ser escuchados. Tienen que ser atendidos, porque el Estado tiene una responsabilidad con ellos. Entonces, me gustaría terminar con esta cita de Homi Bhabha, que es muy significativa para mí, que reivindica el derecho a narrar. Dice Bhabha en un texto del 2015, dice: las artes y las humanidades contribuyen... voy a leer acá porque si no tengo que... ¿Dónde lo tengo? Perdón. Las artes y las humanidades contribuyen al proceso de transmisión cultural, promoviendo y protegiendo aquello que denomino el derecho a narrar. La autoridad de contar, transmitir y reformular las historias que configuran las redes de la vida social y modifican la dirección de su flujo. El derecho a narrar no es un simple acto de habla, es también una metáfora del fundamental interés humano por la libertad, el derecho a ser oído, reconocido y representado. Así, cuando me refiero a la narrativa, no pretendo hacer una distinción genérica entre la narración novelesca, el drama y la lírica, sino hablar de modo general de un acto de comunicación a través del cual el recuento de temáticas, historias y registros se presenta como parte de un proceso dialógico que revela la transformación de la agencia humana. En este sentido, el derecho a narrar apoyaría las reivindicaciones comunitarias y las prácticas comunicativas o receptivas mediante testimonios, narraciones, discursos o textualidades que aseguren la justa recepción y registro del diálogo intercultural. Las demandas de la narración se hacen a la sombra de las condiciones transformadoras del cambio histórico. Esto implica dar autoridad a aquellos actos de habla realizados bajo presión, a esos diálogos perturbados e interrumpidos por la humanidad. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí hacer los primeros comentarios después de esta hermosa presentación, y tampoco quisiera ser demasiado extensa porque me gustaría, creo que por la riqueza de la presentación, dar paso rápidamente a las preguntas que pueda tener este joven auditorio. La idea es tratar de volver un poco sobre los planteos que nos colocó Froilán, tratando de atravesarlos por uno de los ejes más importantes que creo que tiene su trabajo, que si bien han sido explícitos en las dos últimas colocaciones que planteó, creo que es posible rastrearlas desde el inicio de su presentación. Entonces, voy a tratar de volver sobre los planteos de Froilán, sobre algunos de los planteos de Froilán, tratando de mostrar la dimensión política que plantea toda la construcción teórica para el desarrollo de la práctica investigativa, y también como reivindicación de la propia experiencia como modo de ejercer el descubrimiento y la libertad del ser, para decirlo así en términos más filosóficos. Bueno, el primer movimiento entonces arranca cuando Froilán plantea, ¿no?, y se pregunta por la potencialidad de la narrativa, y comienza por decir, bueno, ¿qué más voy a decir sobre la narrativa? Y su respuesta es desnaturalizar la cotidianidad de la narrativa. El rescate por las
lo que desde cierto punto de vista podría considerarse nimio, irrelevante, anecdótico, irresuelto, desordenado, es el primer movimiento político, ¿no? Tratar de ver lo que se ha dejado como intersticio y ponerlo en el centro. Ese es un primer movimiento, ¿no? Preguntarse por cómo significan los relatos fronterizos y pensar la narración, ¿no?, como un dispositivo que establece continuidades. Acá creo que es el otro eje estructurador del trabajo, que es pensar el trabajo de la continuidad, otra categoría semiótica muy importante, como un acto de resistencia y como un acto de existencia y de presentación de nuestras formas de ser fronterizas. Eso está atado, ¿no?, al lugar de enunciación que él bien explicitó. Y ese lugar de enunciación de la semiótica de las fronteras, que es la semiótica fronteriza, que podríamos decir que es la escuela que lidera nuestra maestra Ana Camblón, también es el otro movimiento político importante, es decir, poner en igualdad de condiciones distintas tradiciones teóricas y metodológicas en igualdad de condiciones, que para la tradición académica es un movimiento transgresor, incluso a pesar de todos nuestros movimientos, ¿no? Poner en igualdad de condiciones la escuela de Tartú con los desarrollos de la semiótica fronteriza me parece que es un acto de dignidad académica y política. Entonces, no es que somos eclécticos y que la semiótica ecléctica, bueno, hay que aceptarla como desviación de la norma, no. Es una construcción teórica y una posición política. El tercer movimiento político, ¿no?, es considerar toda la configuración de relatos, pero que no se da en términos de jerarquía, sino que se da en términos de constelaciones y en las que está el relato del niño como sujeto de derecho en el centro. Entonces, ahí también hay otro movimiento, o sea, considerar lo que el niño tiene para decir en igualdad de condiciones con el mundo adultocéntrico, con el mundo escolar, que además lo configura, me parece también otro movimiento interesante, ¿no? Y esto sin incurrir en el discurso sobre los derechos del niño, ¿no? Entonces, ese también me parece otro movimiento, porque hay mucho relato y mucho discurso sobre el derecho del niño a su identidad, etcétera, etcétera. Podemos enumerar la lista de los derechos del niño, pero como discurso, como modo de deber ser. Acá, en esta propuesta metodológica, el relato del niño está en el centro y desde ahí se van tejiendo las continuidades, para usar otra de las categorías que plantea Froilán, ¿no? Entonces, el relato del niño y la experiencia del aula en el centro me parece como el tercer movimiento, ¿no? El cuarto es la propia revisión y reformulación de los propios dispositivos teóricos, ¿no?, que él bien plantea. Bueno, comencé retomando la idea de que iba a encontrar las matrices bien diferenciadas, y cabe decir que ese planteo de las matrices es además el resultado del propio desarrollo de las investigaciones del programa de semiótica. Entonces, ahí hay otro movimiento político interesante, porque es la revisión y la rediscusión de las propias categorías con las que uno ha sido formado, no para desecharlas, no para plantearse como superación, sino para plantearse en términos experienciales y para establecer el diálogo que reconoce a las partes, ¿no?, porque ese es otro planteo. Entonces, bueno, me parece que la revisión epistemológica de la matriz analítica es un
un movimiento político más, ¿no? Atado a eso, ¿no?, el descubrimiento de la continuidad como una categoría analítica y también como una política de la investigación, ¿no? ¿Cómo es posible, plantea un poco Froilán, que la coexistencia de la conflictividad de los límites de lo urbano, de lo rural, de lo brasilero, de lo argentino, del interior y del centro, ¿cómo es posible la coexistencia de la conflictividad de los límites en la continuidad de la semiótica fronteriza? Entonces no hay negación de la conflictividad, tampoco hay homogeneidad, sino que hay un trabajo de traducción acelerada, como bien plantea él, ¿no? Y a mí me hizo acordar, supongo que estará, ¿no?, acá no lo desarrollaste, ¿no?, en la categoría de la explosión de la semiótica de la cultura de Lotman como otra metáfora y como categoría analítica en sí misma para pensar este trabajo de la continuidad que no es linealidad, que tampoco es amalgama, que tampoco es estabilidad, ¿no? Entonces, bueno, la idea de la explosión también como un proceso crítico y altamente productivo, ¿no? Ha anexado a esto la discusión también de la Escuela de la Cultura del centro y de la periferia, y la reivindicación de la periferia como el lugar de mayor productividad, precisamente por la función traductora que cumple constantemente, ¿no?, como dispositivo semiótico. Y en esta lógica de la interaccional, pensar la propia vida de los textos, ¿no? No como intertextualidad de textos que se van pasando de un lado a otro, sino como interacción de textos. Bueno, ahí me parece que hay otro gran aporte, ¿no?, y movimiento político, ¿no? Pensar la dimensión práctica de la narrativa, pensarla en términos interaccionales, como configuración de la experiencia humana, como dispositivo modelizante y también como dispositivo que es flexible y plástico en el sentido de modelable, ¿no? Atado a esto, entonces, también está el planteo de la cartografía espacial de la vida cotidiana, y que si lo pensamos en términos de cartografía, donde distintos ejes se interseccionan en un punto, el relato lo que hace es establecer las continuidades en esos espacios que el mapa nos pone también en una perspectiva más sinóptica, podemos decir, ¿no?, que interactúan en el mismo plano, ¿no? Entonces esa cartografía espacial cobra vida a partir de la narración o el relato que opera en esas traducciones aceleradas, ¿no?, y que hace posible el mestizaje. Que el mestizaje tampoco es la amalgama, tampoco es la fusión, sino que es la posibilidad misma de la existencia paradojal. Es decir, el ni. Pero el ni como una categoría en sí misma, no como un intersticio que está, o el intersticio como un elemento más, no como un sobrante. Entonces, el rescate de la categoría de la experiencia, la idea de la multiacentualidad en los relatos, la polivalencia del sentido, y también el planteo que es teórico de pensar las inestabilidades. Es decir, frente al cuento maravilloso, frente al relato como estructura, que podríamos pensarlas como operaciones estabilizadoras y analíticas en términos de que establecen separaciones, jerarquías y categorías, está este rescate del relato operando en la experiencia como una táctica desestabilizante de esos procesos de categorización,
de esas estructuras narrativas, pero que a su vez se da en continuidad. Es decir, que no establece una separación, un contraste o un corte tajante. Esa operación, que es muy compleja y que demanda una enorme energía, una energía vital, merece también un rescate y un reconocimiento político que me parece que es lo que está en tu trabajo, ¿no? Entonces, frente al cuento maravilloso, frente a los relatos ejemplares, tenemos las anécdotas, tenemos los refranes, tenemos la conversación y tenemos los intercambios fáticos y la conversación sin qué ni para qué, también como un acto político. Entonces, quería rescatar ese eje político que atraviesa toda la exposición, que está de algún modo más explicitado y más teorizado cuando plantea la dimensión biopolítica del relato, cómo están atravesadas las relaciones de poder en las narrativas de los umbrales, y a partir de esta revisión de las distintas textualidades que están en interacción, ¿no? Así que poner en el centro de la reflexión teórica la experiencia, el lugar de enunciación, el rescate de la experiencia y la centralidad del relato del niño, nos plantea un movimiento epistémico, político y ético que va entretejiendo y pone en igualdad de condiciones distintas tradiciones de la semiótica y cuestionando en el mismo acto dialógico los modos de ver centralistas que nos han definido y configurado, ¿no? Y eso no se hace en una discusión en términos de los modelos de la ciencia, sino que se hace con una propuesta teórica y metodológica que de algún modo condensa muy coherentemente la posición política de la investigación, ¿no? Y por último, y para cerrar este breve comentario, tengo que decir que coincide la elección que hiciste de la cita de Homi Bhabha con otra cita que pensaba plantear, pero ahora solo la voy a comentar, y que pone en diálogo tus investigaciones con las propias, en las que estoy revisando toda la categoría de la voz, de la voz como categoría política para el ejercicio de la ciudadanía pensada desde la comunicación, ¿no? Desde la idea de la ciudadanía comunicativa, ¿no? Entonces, toda la propuesta teórica metodológica a partir de la narración también nos lleva a pensar a la voz no solamente como un mero instrumento, sino como la definen varios autores, como la define Couldry, por ejemplo, como aquella capacidad de dar cuenta de la propia vida, ¿sí? Entonces, el relato no es una estructura, no es una forma nada más, sino que es a su vez una capacidad y la materialización misma que podemos ejercer los humanos de constituirnos como seres humanos en nuestros propios términos y de definir nuestra vida y nuestro modo de ser en nuestros propios términos, pensándolo justamente en un mundo en el que las diferencias y las jerarquías de los discursos están atravesados por esas relaciones de poder que establecen qué voces son las que tienen derecho a ser escuchadas y cuáles no. Así que bueno, quería cerrar con eso, en sintetizar el profundo mensaje político que hay en esta experiencia de investigación. Y ahora sí, abro a las preguntas.
Permiso, voy a empezar con la pregunta. Entonces, Froilán, primero felicitaciones por el excelente trabajo que compartís con nosotros. Hay mucha densidad en lo que nos traes y en función de esa densidad yo quisiera preguntarte o pedirte que nos contaras una anécdota significativa, así relevante, en tu experiencia de investigación y esto, o alguna situación particular de todo el trayecto que hiciste. Vos dijiste que habías hecho trabajo de campo en la frontera con Brasil, y cuando dijiste trabajo de campo, como antropóloga, dije, wow, qué interesante hacer trabajo de campo desde la semiótica, porque uno hace trabajo de campo como antropólogo o antropóloga. Y ahí me quedé curiosa por saber cómo había sido eso, qué tipo de experiencias vos como investigador tuviste, y acá poniendo un poco el patos, digamos, todo el universo emotivo dentro, qué tipo de experiencia vos tuviste que puso en jaque aquellas esferas completamente compartimentalizadas de la teoría semiótica que vos herejemente, como otros semiólogos o semiópatas, como dicen entre ustedes, traen para cuestionar, ¿no?, esas clasificaciones. Bueno, ahí podría comentar, en primer lugar podría empezar con la cuestión del trabajo de campo, ¿no? Porque ese fue un desafío para mí muy grande. No porque la semiótica no haga trabajo de campo, lo hace, digamos, hay muchas tradiciones de trabajo, ¿no? Sino porque, bueno, yo vengo, si bien yo estudié semiótica, yo vengo del campo de las letras, ¿no? O sea, mi formación de base tiene que ver con las letras, y en las letras el trabajo de campo sí es, digamos, tiene menos tradición, ¿no? Más o menos, pero bueno, por decirlo de algún modo. Entonces ese sí fue un desafío para mí abordar. Nunca había abordado una investigación de este tipo, donde había un corte etnográfico, por decirlo de algún modo, ¿no? Que me desafiaba. Así que bueno, eso fue un gran aprendizaje para mí como investigador. Un gran aprendizaje para mí como investigador, que siempre trabajé analizando textos, documentos, archivos, etc. Fue un gran aprendizaje, un fructífero aprendizaje, debo decirlo, ¿no? Parece que me tengo que poner más acá. Un fructífero aprendizaje, así que eso fue eso por un lado. Y por otro lado, bueno, ese trabajo, anécdotas así, bueno, no sé si recuerdo alguna, hace tanto tiempo, ya pasó de eso, pero sí recuerdo significativamente, por ejemplo, todo lo relacionado con las formas de significación del espacio que tenían esos universos fronterizos, ¿no? Por ejemplo, ir a la escuela en la colonia y que esa escuela, aparentemente instalada en la nada, de golpe se habite con gente que llega de todos los lugares, ¿no? Los maestros que dan clases recuerdo un maestro que es para mí un modelo, no sé si me estará mirando el gringo Scholz, ojalá, es un gran maestro que fue el que porque yo llegué a esa red de escuelas porque nosotros, como dice Copo, previamente habíamos capacitado a los maestros de esas escuelas con un postítulo de alfabetización intercultural. Muchos de esos maestros habían tomado nuestro postítulo y entonces el contacto con ellos se dio por ese lado, digamos, ¿no? Entonces llegamos ahí y bueno, Raquel, que estaba hoy, también había ido antes, entonces era muy lindo porque uno llegaba a la escuela a dar los talleres para los maestros. En el medio de la colonia ya tenían preparado la oveja que íbamos a comer al mediodía. O sea, era una continuidad, ¿no?, de trabajo y conversación infinita. Y bueno, y ahí ese gran maestro que había, que era todo, era un maestro, un director, un cocinero, ¿no? Recuerdo que le decía a los niños, le preguntaba a los niños a dónde querían dar la clase. Creo que eso lo tengo grabado. A dónde querían dar la clase, ¿no? Entonces él le decía, izaban la bandera y le decía galpón o aula, ¿no? En portuñol, ¿no?
Y los niños le respondían al galpón y se iban todos al galpón a dar la clase, se sentaban en una mesa como esta y ahí todos juntos daban la clase. Seguramente estoy contando la experiencia de muchos de los que están acá, digamos. Quiero decirlo también. Quizás muchos tuvieron esa experiencia en su vida, en su infancia y en su escolaridad, ¿no? Pero bueno, esos momentos eran momentos muy significativos porque mostraban un modo de continuidad que yo no había imaginado, ¿no? Para la escuela. En otras escuelas no pasaba eso. Esta era una red de escuelas escolares y en otras no. En otras el modelo era la discontinuidad. O sea, el niño habitaba el aula y el aula era el lugar donde se hablaba un español en perfecto castizo, por decirlo de algún modo, ¿no? Y el portuñol no aparecía, la vida cotidiana no tenía ningún valor en la conversación, ¿no? O sea, había mucho, pero esos momentos fueron momentos muy significativos que me llevaron a repensar completamente la investigación. Completamente. O sea, a mí me llevó mucho tiempo la investigación porque la repensé completa. Bueno, acá hay personas que la sufrieron personalmente. Pero la repensé completamente, digamos. Y en un momento la verdad que estaban en una crisis casi de abandono, ¿no? Y después me di cuenta un día, en un seminario que estábamos compartiendo con colegas de otras universidades, de Brasil y Uruguay, sobre políticas lingüísticas, me di cuenta, mostrando el material, todo lo que tenía, ¿no? Todo lo que había hecho. Y en ese momento dije, bueno, esto tiene que terminar de algún modo, y hay que darle un cierre, y, bueno, darle valor, claro. Y bueno, creo que es una investigación que podría haber seguido, podría haber continuado, porque se puede ahondar mucho más en ese universo narrativo que forma parte del corpus, ¿no? Muchísimo más, hay otras aristas para trabajar, pero bueno, así se cerró. Ese fue más o menos eso te puedo contar en este momento, si recuerdo otro te la cuento, pero más o menos, digamos. Hola, mi nombre es Janina, fui su alumna, por ahí me recuerda. Le quería comentar que me pareció muy propicio su estudio para repensar la práctica docente actual y considerar sobre todo el contexto post-aislamiento en la práctica docente. Hoy en día nosotros como docentes estamos obligados a incorporar determinadas leyes de implementación obligatoria que de alguna manera nos obligan a establecer nuevas escenas narrativas que a la vez habilitan narrativas que van a estar condicionadas por un marco legal, ¿sí? La habilitación de esos espacios, esas escenas narrativas donde los chicos pueden comenzar a narrar lo que antes no debía ser narrado, no debía ser contado, no debía salir del espacio familiar. Ahora, sobre todo después de pandemia, comienzan a brotar explosivamente esas narrativas que, por suerte, hoy en día se están pudiendo habilitar gracias a la Ley de Educación Emocional, la Ley de Educación Sexual Integral, también la Ley de Prevención de la Violencia Familiar y de Género. Y bueno, como docentes, nuestra práctica hoy está obligada a incorporar estas leyes, además de nuestra enseñanza o además de las prácticas de alfabetización. Entonces, me parece muy útil incorporar todos estos conceptos para pensar eso de habilitar escenas de lectura, donde habilitamos a los chicos a contar eso que antes no podía ser contado, pero también me obliga a pensar a que nos compromete como docentes estar preparados para lo que implica la responsabilidad de que se habiliten estas nuevas narrativas, debido a que todos estamos enmarcados por leyes que, una vez que nosotros tenemos conocimiento de ciertas narrativas, estamos obligados a proceder de determinada manera legalmente.
Así que hoy quizás la narrativa no puede ser tan espontánea porque sabemos que si un chico nos llega a contar algo, nos llega a narrar algo que tiene que ver con su experiencia y también que refuerza la idea del derecho a narrar, estamos obligados también desde lo ético-político a actuar, ¿sí? Y me vino como anillo al dedo para repensar estas cuestiones, recontextualizando esto de la pospandemia, el post-aislamiento y la incorporación en misiones al menos de todas estas leyes, que son como 6 leyes que estamos obligados a incorporar a nuestra práctica docente. Era un comentario nomás, gracias. Sí, me parece muy pertinente el comentario. Es así, la narración supone siempre digamos, un horizonte conflictivo, ¿no? O sea, si uno habilita la palabra para que fluyan los relatos, sabe que tiene que arriesgarse a que aparezcan narrativas. Me ha pasado también eso en el trabajo de campo, narrativas duras, conflictivas, de tensión social, familiar, donde lo legal, como vos decís, establece un marco a partir del cual hay que actuar. Así que eso es así, digamos, ¿no? Es así. Bueno, hay toda una bibliografía sobre eso, digamos, no vamos a descubrirla, pero exactamente. Y me acuerdo de vos, Janina, sí. Desde la transmisión en vivo se acople. Bueno, Rosaura Barrios pregunta, dice que en línea con lo que dice la compañera, que sucede con las experiencias de quiebre traumáticas de corte vital, donde no hay relato, no hay configuración o materialización de la vida. Lo plantea pero también con signo de preguntas. Sí, yo, digamos, el sentido, las formas narrativas son un modo de darle sentido a la experiencia humana. No diría que es el único, digamos, ¿no? Si no sería como una especie de universal imperialista que no, digamos, no me parece que hay otras formas de darle sentido a la experiencia humana. El dispositivo narrativo tiene un papel fundamental en determinadas sociedades, en determinada cultura, en determinados momentos históricos. Sí, lo que creo es que frente a procesos muy traumáticos, tanto para la vida de un sujeto cuanto para la vida de la sociedad, el relato funciona como un gran interpretante, ¿no? Y eso, bueno, en el campo jurídico tiene un papel, tiene un rol, cumple una función, está estipulado protocolarmente, ¿no? Eso más o menos sería un poco una reflexión más general al respecto. Hola, buenas noches. Primero que nada, felicitarle por el estudio realizado. Bueno, soy estudiante de comunicación social del segundo año y mi pregunta por ahí tiene que ver más que nada con cuestiones del idioma, del lenguaje. Y bueno, teniendo en cuenta la influencia del idioma portugués en la zona fronteriza, principalmente en la zona de frontera o gran parte de la provincia también podríamos decir, generando el conocido portuñol, la pregunta era ¿cómo creía usted que se da el pasaje de la lengua y cuánto influye el nacionalismo en permitir ese pasaje, considerando, según relatos de habitantes fronterizos, que el idioma portugués en Brasil se mantiene, a diferencia de acá, que por ahí, cuando estamos en zonas de frontera, tratamos quizás de generar ese idioma debido a la influencia que tenemos. Y me llamaba la atención quizás ese contraste que allá por ahí, o sea, en la zona de Brasil, se ve como más firme el portugués. No sé si se entendió más o menos. ¿Sería un complemento? Sí, hacemos las preguntas. Bueno, lo mío no sería una pregunta, pero por ahí que vengo del Soberbio podría opinar, ¿no? Sí. Bueno, yo en realidad no soy del Soberbio, no me crié allá, pero llegué con 13 años al Soberbio.
y se me pegó el portuñol, indiscutiblemente. Pero para la gente del Soberbio que vive en zona fronteriza no es como ser menos argentino porque sé portugués. Yo no soy menos argentino, sino que además de ser argentino, soy brasilero. Me siento brasilero, tengo sangre brasilera porque muchos tienen parientes allá. Le gusta ser parte de dos naciones y para ellos es cultura y para ellos es hermoso. Y yo creo que yo tenía ese prejuicio de la gente que habla portuñol o eso, y el vivir allá, el compartir con ellos y el darme cuenta de que ser un poco brasilero no te quita ser argentino. Es hermoso que se defiendan también, porque ellos defienden su cultura de esa manera, de una manera muy linda. Exacto, o sea, a ver, hay varios puntos ahí en lo que plantea el compañero. El primer lugar es, bueno, uno puede deslindar espacios determinados geopolíticamente, que son los estados nacionales y que imponen una frontera. Eso existe, ¿no? Eso existe como hecho y existe como hecho semiótico, porque le da sentido hacia la vida, digamos, en el sentido de, bueno, ser argentino, todo esto que yo mencionaba con respecto al etos escolar tiene que ver básicamente con esto. Cómo las narrativas de la escolaridad configuran un modo de existencia que está vinculado al Estado nacional, al ser nacional. ¿Dónde está el ser nacional? ¿Alguien vio alguna vez un ser nacional? Yo nunca, digamos. El ser nacional es una figura metafísica, que incluso viene del romanticismo del siglo XIX. Es un momento de metafísico donde se estipulan las identidades nacionales. Ahora, eso está actuando ¿dónde? En la vida cotidiana con diferentes matices, ¿no? Es decir, no es lo mismo el ser nacional en la frontera del Alto Uruguay con Brasil que el ser nacional en Tilcara, por decirlo de algún modo, ¿no? O sea, esas determinaciones geopolíticas en la frontera existen porque hay límites, pero como decía Copo citando a un autor que me gusta mucho, Michel de Certeau, parafraseándolo, ahí donde el mapa corta, el relato atraviesa, dice de Certeau, ¿no? Y entonces, esto que mencionaba la compañera tiene que ver con cómo esos sujetos que habitan la frontera forman parte de una zona fronteriza. Vos utilizaste una expresión interesante, una zona fronteriza. No un límite, sino una zona fronteriza, transfronteriza. Un espacio que se configurado semióticamente, por eso para mí ahí la semiótica tiene algo para decir, configurado semióticamente, de un modo complejo, mestizo, friccionado, que excede las delimitaciones geopolíticas. Y entonces las pertenencias van más allá de las determinaciones geopolíticas, ¿no? Eso por un lado. Y esas pertenencias se determinan experiencialmente en la vida cotidiana, o sea, esos sujetos que habitan la frontera no se sienten más argentinos o menos argentinos porque hablen portuñol o portugués misionero, esa es otra discusión, digamos, ¿no? No se sienten más o menos. Se sienten, son habitantes de ese lugar y van y vienen, física y semióticamente, digamos. Viajan tanto de un lugar a otro de la frontera y sus discursos viajan de un lugar a otro. O sea, miran televisión en portugués, pero también en español. Escuchan un trap y escuchan un sertanejo, o sea, y eso no está en discontinuidad, ¿no? No marcan un límite. Dice, ahora soy argentino, escucho un chamamé. No, voy en continuidad habitando eso, ¿no? Exacto, en la vida misma. Otra cosa es cuando se enfrentan a un dispositivo como la escuela, que necesariamente tiene un mandato social, que es enseñar en una lengua oficial, ¿no? Una lengua oficial que es una lengua idílica, no es una lengua que tiene una existencia en la vida cotidiana, es una lengua ideal, un estándar, ¿no? Enseña el aprendizaje de la lectoescritura supone una estandarización de la lengua muy compleja, con una tecnología, es una tecnología la escritura, la gran tecnología que inventó el ser humano, ¿no? Y es tan compleja que se inventó una institución para enseñar a escribir, a leer y a escribir, digamos. Entonces, esa complejidad es aún mayor cuando ese niño viene hablando otra lengua o hablando un español mixturado, con otras lenguas que tampoco están muy bien delimitadas.
eso hay que decirlo. Tampoco es que están muy bien delimitadas, ¿no? Entonces, ¿qué portugués? Esto que vos decís del nacionalismo, decís, bueno, en Brasil se habla portugués, del otro lado de la frontera se habla portugués. Bueno, el portugués que se habla del otro lado de la frontera no tiene nada que ver con el portugués de San Paulo, con el portugués de Río de Janeiro o con el portugués de Fortaleza. Es el portugués de la frontera. Y cuando ese niño, yo no investigué sobre ese tema, pero hay muchas investigaciones, cuando ese niño que habla ese portugués va a la escuela en Brasil, también le dice que habla un portugués extraño. Igual que al que va a aprender español. También le dicen así, no se dice en portugués. Entonces fíjense cómo los matices son muy complejos, ¿no? Son muy complejos. Entonces, por supuesto que en determinados momentos el dispositivo del Estado Nacional enfatizó y acentuó la nación. Y durante toda la dictadura, por las políticas, bueno, ahí Brígida puede decir mucho más que yo porque estudió el tema, la política de seguridad nacional, todas el discurso de la escuela fue: no se habla ni una palabra en portugués. Eso está prohibido, la prohibición y la censura. Ese imaginario que durante varias décadas, de hecho los maestros, muchos vinieron de otras provincias, no eran maestros misioneros, eran maestros que venían de Entre Ríos, Buenos Aires, Santiago del Estero, ¿no? A la frontera, y se encontraban, le pasan lo que te pasó a vos, entonces se encontraban con un mundo que desconocían. Imagínense ahora, donde hay mucho más, digamos, un desarrollo un poblacional mucho más complejo y acelerado en ese momento, lo que habrá sido hace 30, 40 años atrás, ¿no? Y ahí sí, la lengua estaba estigmatizada. Y eso dejó una profunda herida en el imaginario escolar. Una profunda herida. Una profunda herida porque cuando uno le anula la lengua a alguien, cuando le dice no podés hablar así, cuando no podés decir eso, le está anulando el mundo. Nada más y nada menos. Derecho humano básico. No le está diciendo no podés hablar, le está diciendo no existís. Tu universo no existe. Y en semiótica lo que no tiene sentido lo que decís acá. Y en semiótica lo que no tiene sentido no existe. Como decía René Thom, un físico, decía: la mentira, la verdad no es lo contrario a la mentira, la verdad es lo contrario a lo insignificante, ¿no? Entonces, fíjense lo que significó eso para el imaginario escolar, y eso está todavía latente ahí, mucho menos que antes. ¿Por qué? Porque esos maestros también habitan cotidianamente la frontera, entonces ya saben cómo conocen esas dinámicas, pero existe, ese estigma todavía existe y es muy cruel, es una crueldad extrema decirle a alguien no podés hablar así. Es de un nivel de crueldad muy, muy extremo, porque le tirás abajo el mundo. Le tirás abajo, le anulás el mundo, ¿no? Y eso se ve en la escuela, por ejemplo, cuando uno va y en el aula el niño no habla porque tiene vergüenza de hablar, aunque hable en español, porque tiene vergüenza porque en vez de decir llovió, dice llovió, por ejemplo, entonces, o que haiga, y ya le dicen que no, el español mestizo, ¿no? Tiene vergüenza de eso y sale es un niño que tiene un mutismo total, pero sale al recreo y habla, es el lenguaraz de la tribu, ¿no? Conversa con todos, habla con todos. Esa es una anécdota, acá ahí ya volvemos a lo anecdótico con Brígida. Esa es una anécdota, o sea, el niño en el aula, callado, silencioso, el cuerpo retraído, el cuerpo que es un signo, digamos, en el espacio, lo primario, lo fático, ¿no? Todo el cuerpo retraído, ahí sentadito, sin nada, y de golpe sale al recreo y es extrovertido, habla en portuñol, o habla en portugués, o habla en español, pero el español que él conoce, ¿no? Entonces todo eso está funcionando. Ahí el mandato del Estado es rígido muchas veces y cruel, muy cruel. Imagínense lo que es ejercitar la crueldad con alguien que tiene 6 años, ¿no? O sea, es muy duro.
si hay más preguntas, pero en YouTube, si no, bueno.